En este caso, es la dupla gubernamental totalmente desaprobada y esto es sostenido a lo largo de los meses. Partió alrededor de 20%, 21% y ahora está en 9%. Entonces, lo que muestra es la debilidad, la desaprobación y lo de... Una encuesta de Datum hunde a la genocida Dina Boluarte un poco más tras ser señalado como uno de los personajes más negativos de nuestro país de este 2023. La flamante presidenta encabeza la lista con un 38%, seguida por Pedro Castillo, que tiene solo un 11%, y Keiko Fujimori con un 8%. Y es que en la calle los peruanos tienen muy claro cuáles son los personajes más rechazados y los principales problemas que enfrentó este año en nuestro país. Para ellos, la tragedia más grande de este año fue que Dina, la asesina, agarrara la presidencia, pues es una gobernante ausente que se pasó más tiempo viajando. Además, el 42% de peruanos consultados en esta encuesta aseguraron que este año no hubo ningún personaje positivo en nuestro país, y un 33% señaló que no pasó nada bueno en el país este año. Por su parte, Dina, la asesina, aceptó en vísperas de la Navidad que el 2023 fue un año complicado para su gobierno y resaltó que el próximo año quiere construir una nueva historia con los peruanos y pondrá todo su esfuerzo para buscar el bienestar de todo el país. A continuación te mostramos el video. La popularidad de la presidenta, la popularidad del Congreso, se mide la evolución también de la popularidad de los funcionarios. El ministro de Economía, por ejemplo, protagonista de este año debido a la recesión que se ha instalado en el país, pero se pregunta además por un personaje positivo. La pregunta concreta es, ¿a qué peruano vivo o viva considera usted el personaje positivo del año? Mario Vargas Llosa encabeza esta lista con 5%. Luego está Paolo Guerrero, Gastón Acurio, Pedro Castillo con un 2%, Julio Velarde 2%, y así los porcentajes son muy pequeñitos. Pero luego la pregunta cambia y se dice, ¿a qué peruano vivo considera el negativo del año en el país este 2023? Y la primera en la lista es la señora presidenta de la República, Dina Boluarte, con el 38%. 38%. Pedro Castillo está en el segundo lugar. Bueno, Pedro Castillo inició este año ya detenido por su golpe de Estado. Con el 11% aparece como segundo, porque todavía, por supuesto, se le considera parte, si no pieza clave, en el desmadre que estamos viviendo en este momento en el país. Aparece Keiko Fujimori en el tercer lugar con 8% y así otros personajes. Juan Reynoso, por ejemplo, en el cuarto. Pero a propósito de ello, tenemos una nota con información sobre por qué es que está vista de esta manera la presidenta de la República. En un año muy complicado para gran parte de la ciudadanía, la presidenta de la República, Dina Boluarte, es la mayor referencia de los peruanos en cuanto a lo negativo del 2023. Una reciente encuesta de Datum Internacional coloca a la jefa de Estado en el primer lugar de los personajes negativos de este año, con un contundente 38%. El estudio permitió a los participantes elegir un personaje de cualquier ámbito y no necesariamente de la política, pero la mayoría no dudó en mencionar a la presidenta Boluarte. Soy Dina Boluarte. Esto es el reflejo de la aprobación que tiene. En este momento está en 9% de aprobación. La oposición está desencantada de alguna manera. Ya el pasado, el primer año de gobierno, no ha resuelto y que no está tampoco en vía de resolverse el problema del país. En el segundo lugar de los personajes más negativos se encuentra el golpista expresidente Pedro Castillo, con 11%, y en tercer lugar la ex candidata presidencial Keiko Fujimori, con 8%. Por otro lado, al ser consultados sobre el acontecimiento más negativo del 2023 en el país, los encuestados colocaron en primer lugar al incremento de la delincuencia, con un 24%. El gobierno ha venido tomando medidas, pero medidas que no han sido eficientes, que no han dado resultados en beneficio del país, o sea, no se ha reducido la delincuencia, a pesar del aumento de penas para robos celulares, a pesar de los estados de emergencia en algunos distritos. En segundo lugar se ubica el alza de los precios de los productos básicos con 13%, y en tercer lugar la crisis política y económica con 10%. Corroborar estas cifras no es difícil. En las calles los ciudadanos tienen claro cuáles son los personajes más rechazados y los principales problemas que enfrentaron durante este año. Justamente que agarre la presidencia la señora Boluarte. Es lo más trágico que hemos tenido en este país. Es una presidenta ausente, que se pasó más tiempo en viajar y en realidad los peruanos que estamos a pie de día a día no sentimos ni un acto importante de la presidenta, ¿no? La delincuencia que hay demasiado y el Congreso pues que hace lo que le da la gana. Ya, acá ahorita la gente no tiene dinero. Hay bastante inseguridad social. La inseguridad está por todos lados. No hace nada. ¿Qué cosa hace? En la víspera de la Navidad, la presidenta Dina Boluarte aceptó que el 2023 fue un año complicado para su gobierno. Sabemos
que no ha sido tan fácil el andar durante el 2023, pero queremos el 2024 caminar juntos, todas y todos, como familia peruana, construyendo una nueva historia que nuestro país necesita. En el 2024 haremos todo el esfuerzo, todo el trabajo, con cariño, con amor, que es lo que nuestro Señor Jesús nos enseñó para buscar el bienestar de los más de 33 millones de peruanas y peruanos. Por último, la encuesta de Datum señala que para el 42% de peruanos, el año 2023 no tuvo a ningún personaje positivo para el país, y un 33% indicó que no hubo hechos positivos este año. La encuesta fue realizada entre el 1 y 6 de diciembre del 2023 a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. Participaron 1.207 personas con un margen de error de más o menos 2.8, un nivel de confianza de 95%. Muy bien, empezamos esta noche entonces analizando lo que ha pasado con la imagen de la presidenta. Jeffrey Ranciski está con nosotros y teníamos los cuadros aquí sobre la popularidad de la presidenta Boluarte, la aprobación que recibe de la ciudadanía. 9% Dina Boluarte, 85% de desaprobación. Alberto Otárola, 9%, 74% de desaprobación. Pero el ranking que destacábamos es esta lista de personajes. Jeffrey, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Positivos y negativos. Empecemos con los negativos porque sobre los positivos también hay que hacer alguna reflexión. Pero Dina Boluarte aparece a la cabeza y con un porcentaje que la consolida en el primer lugar de lejos frente al segundo, 38%. Castillo aparece segundo, con el 11%. ¿Cómo entender que una presidenta que sigue, digamos, a quien ha sido el causante de tremenda corrupción, de un intento de golpe, ¿no?, con todo el discurso polarizante de Pedro Castillo, quede hoy relegado y que la señora Boluarte no haya podido capitalizar, al contrario, la pesadilla que para muchos supuso el gobierno de Pedro Castillo? Mávila, buenas noches. A ver, sobre los resultados negativos a esta encuesta, son los personajes que la ciudadanía más repudia o más rechaza o más desaprueba. Lo primero que tocaría decir es que la dupla presidencial que candidateó Perú Libre hace solo 2 años y medio es la más repudiada hoy. Primero, la hoy presidenta Boluarte y en segundo lugar, el hoy preso expresidente Castillo. Claro, entonces, entre los dos si sumas son 49. Claro, es un repudio muy alto, muy generalizado y que no sorprende por los resultados que decías también de desaprobación ciudadana de las encuestas que sostenidamente se han dado sobre el gobierno. Pero algunas reflexiones sobre eso. En primer lugar, es común en este tipo de estudios que los políticos y muchas veces personajes ligados al deporte también aparezcan como protagonistas. A favor y en contra. Recordábamos fuera de cámaras el tremendo respaldo que tenía Gareca cuando nos clasificó al Mundial y los políticos en algún momento también en la lista de los desaprobados. Pero particularmente sobre Boluarte, la presidenta, toca decir que desde que asumió el gobierno fue una política muy débil y lo dijimos aquí y se repitió en su momento, y lo que ha hecho es debilitarse aún más. Pero en su caso particular es la dupla de gobierno la que es sumamente desaprobada, porque el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, tampoco llega ni al 10% de aprobación, y eso diferencia el caso de Boluarte, por ejemplo, de lo que ocurría con Alejandro Toledo hace 20 años. Uno tiene que retroceder 20 años para encontrar un presidente del Perú con tan baja aprobación. Recuerdo, claro, cuando pasó de un dígito, es decir, estaba muy, muy por abajo, incluso ya se hablaba de la posibilidad de vacar a Toledo. Correcto, y hubo un intento infructuoso de vacar a Toledo, pero lo que quería apuntar es que en ese caso los presidentes del Consejo de Ministros sí tenían una aprobación mucho mayor que la del presidente. Tanto Beatriz Merino, Roberto Dañino, Pedro Pablo Kuczynski tenían una aprobación bastante mayor. En este caso es la dupla gubernamental totalmente desaprobada y esto es sostenido a lo largo de los meses. Partió alrededor de 20%, 21% y ahora está en 9%. Entonces, lo que muestra es la debilidad, la desaprobación, y lo decías en la introducción con la interesante nota, el tema de inseguridad ciudadana y de economía, empleo, era lo que más preocupaba a los peruanos a inicio de año. Y en el balance de la gran mayoría, y creo yo hay un correlato de hechos objetivos, ambos temas han ido peor. Fíjate, la recesión económica, la pobreza aumenta este año en el Perú, y la inseguridad ciudadana también ha aumentado con índices de violencia muy graves. En gobiernos anteriores es cierto, si bien el presidente se desgastaba por algún escándalo de corrupción, por ejemplo, como la economía no estaba en la situación en la que se encuentra ahora, el ministro salía bien puntuado. Efectivamente. ¿No? Bien considerado. Como dices tú, la gestión era reconocida por
eficiencia, pero el político, quien encarnaba el gobierno, la figura política, era la que asumía, digamos, el repudio, los cuestionamientos a ese nivel. Exacto. Y en el imaginario colectivo, en la sensación generalizada de la ciudadanía, había una lectura doble. Por un lado, mira, hay algunas cosas positivas, el gobierno avanza a pesar de este político que critico y que repudio. Ahora no tenemos ese doble espacio. Tenemos, digamos, una crítica más universal monolítica a la gestión del gobierno. Es el gobierno con todo lo que implica la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, economía, inseguridad. No hay figuras que destaquen y que puedan de alguna manera ser una bandera que le sume activamente al gobierno en este momento. A ver, una válvula de escape también. Por ahora no la hay. No Ojalá la tiene. No hay algún ministro que destaque, por ejemplo, y que pueda lucirse frente a otros o generar algún tipo de empatía frente a otros, cosa que ha ocurrido en otros gabinetes. Así es. Que has tenido figuras destacadas. Así es, pero lo que ocurre ahora es que algunos ministros que podrían estar haciendo gestiones aceptables o incluso destacadas, quizá, no son conocidos por la gran mayoría de peruanos. Si uno pregunta al azar hoy en cualquier plaza de cualquier provincia peruana sobre los ministros, pues el único conocido quizá es el presidente del Consejo de Ministros y el MEF. Y eso, probablemente la mitad de los peruanos no lo... ¿Y tú qué opinas de la encuesta de Datum? ¿Crees que los problemas que atravesó el Perú este año son culpa de Dina la asesina? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.